Bienvenida, bienvenido a un nuevo episodio, a un nuevo capítulo del podcast de jardinería y paisajismo. Yo soy Claudio y en este espacio comparto contigo tips, trucos, estrategias, novedades y curiosidades, como en el día de hoy, del mundo de las plantas y la jardinería. Hoy te voy a comentar sobre la biocomunicación de las plantas, es decir, cómo nuestras plantas, las plantas del jardín y de las macetas se comunican con otros ejemplares vegetales y con el mismo entorno. Si te interesa, quédate que el tema lo voy a desarrollar luego de este breve anuncio. Durante el mes de noviembre es el último en el cual podrás acceder de forma gratuita y directa al canal de Telegram en t.me/jardineros y desde allí al grupo privado. Y esto se debe a que a partir del mes de diciembre van a formar parte de recompensas para quienes sean mis mecenas. Y esto se debe a que la idea es que me ayudes, si te gusta el material que yo produzco, que me ayudes con los gastos que tengo del mantenimiento de la página web, de las plataformas de podcast donde están alojados, y de esa forma me vas a estar brindando más tiempo disponible para seguir produciendo material. Vas a formar parte desde adentro de este canal de podcast. Esto lo voy a hacer a partir de Patreon y ya está disponible para que puedas, si querés, ir haciendo tu pequeño aporte mensual. Invitarme 1 o 2 tazas de café por mes. Y antes que me olvide, los que ya están adentro del canal, los que ya se han anotado, y si te anotás antes de que termine este mes, va a seguir siendo gratis de por vida o de mientras viva ese canal de Telegram. Ahora sí, vamos directamente al tema de hoy, la biocomunicación de las plantas. Cuando se habla de comunicación, pensamos en la posibilidad de emitir un mensaje y de que haya un receptor que lo decodifique. Esto también ocurre a nivel vegetal. No se da con palabras, obviamente, sino que se da a través de moléculas químicas, de moléculas que nuestras plantas están liberando a la atmósfera. Hay distintos estudios, comenzaron a hacerse algunos ensayos a partir de la década del 80, después quedaron un poco al abandono y se están retomando. ¿Qué es lo que se ha descubierto y que se ha corroborado? Que las plantas reciben un estímulo y pueden actuar en consecuencia. Uno de los ejemplos que lo comenté en lo que compartí el día domingo a través del canal de Telegram es la reacción de las plantas cuando son atacadas por un fitófago. Por ejemplo, en el caso de un rosal, con la presencia de los pulgones. Las plantas, a partir de ese ataque, van a emitir sustancias volátiles que van a ser detectadas por enemigos naturales de los pulgones, como por ejemplo las vaquitas de San Antonio o también conocidas como mariquitas. Estos coccinélidos detectarán esa molécula en el ambiente, la rastrearán y llegarán a la planta infectada. De esa forma, el rosal está pidiendo ayuda. Estos mecanismos lamentablemente en la actualidad no son tan eficaces porque la misma contaminación está haciendo que se degraden y la duración o la vida útil de esa molécula como tal en el tiempo sea menor. Pero el mecanismo existe y trabaja. Lo mismo ocurre con otras plantas. Hay ensayos, por ejemplo, en tabaco o en habas, en donde en un cultivo se infecta una de las plantas colocándole gusanos que se van a alimentar de sus hojas. Y esta planta va a comenzar a emitir también una sustancia específica, otro compuesto volátil, que va a ser detectado por las plantas vecinas. Y en consecuencia van a cambiar parte de su metabolismo y generarán sustancias como por ejemplo taninos, que la van a hacer menos apetecibles. En consecuencia, la segunda planta, la tercera que están alrededor, van a tener un ataque menor a la primera. Estos mecanismos de comunicación son directos entre una planta y la otra, pero también pueden ocurrir a nivel de raíces y de esa forma lo harán, por ejemplo, utilizando un transmisor que podría ser un hongo. Hay ensayos en donde se colocaron, por ejemplo, de a 2 plantas de tomate, ambas sanas, en el cual la primera se le colocaban esporas de un hongo patógeno para el tomate, y a través de las micorrizas, de estos hongos que están a nivel del suelo, había una comunicación con la planta que estaba a la par, y la segunda activaba mecanismos de defensa en la cual era menos afectada por hongos respecto de la primera. El ensayo también contemplaba separar las dos plantas, por ejemplo con una barrera, u
que la planta ya tuviese algún tipo de patología a nivel de raíz. El procedimiento era el mismo, se infectaba una de las dos y se veía qué ocurría en la segunda. Esto, cuando las plantas ya estaban enfermas, ya contaban con una patología, ese mecanismo de comunicación era ineficiente y la segunda planta se afectaba de igual forma a la primera. Estos mecanismos de comunicación pueden ser más o menos eficientes dentro de las plantas cuando son específicos. Por ejemplo, dentro de las mismas plantas de tomate, dentro de las mismas plantas de haba, dentro de los mismos rosales. Y a veces estas comunicaciones no son tan claras o el mensaje no es tan claramente recibido cuando hablamos de especies vegetales distintas. Por ejemplo, si estuviésemos en una huerta y tenemos una planta de tomate y una de acelga. La comunicación entre estas dos plantas ya no es tan eficiente porque los mecanismos de detección de moléculas no son exactamente iguales. El tema da para hablar muchísimo, para empezar a entrar en nombres técnicos de compuestos volátiles que las plantas desprenden, pero lo vamos a dejar aquí. Con esto yo creo que te has dado una idea. Si te interesa que hable más de biocomunicación, déjamelos en las notas del episodio o mandame un correo para que lo pueda desarrollar. Y hoy te voy a agregar como un extra, como una pequeña curiosidad, el hecho de que las plantas son capaces de sentir. Esto surge a través de una persona conocida como Clay Baxter, ese es su nombre, ya falleció en el 2013, que hizo estudios con polígrafos. En realidad, él se dedicaba a detectar las mentiras de las personas que tenían que estar ahí interrogando para un organismo dentro de Estados Unidos que es la CIA. Y un día estaba aburrido, estaba ahí viendo qué hacer mientras le tocaba trabajar y se le ocurrió a una planta que tenía en su oficina, una dracena, colocarle los electrodos de este polígrafo. Pensó, si la riego, va a haber menos resistencia a este paso de energía y va a haber un acuse de recibo en el polígrafo. Lo hizo y no pasó nada. Sorprendido, decide prender un encendedor y acercarle el fuego a las hojas. Lo curioso fue que en el momento que él piensa esto, la planta reaccionó y el polígrafo detectó e hizo sus dibujos característicos. No hubo necesidad de arrimar el fuego. De ahí que dijo, las plantas sienten lo que estamos pensando. Una forma más de corroborar esa práctica que tenían nuestros abuelos y que por ahí yo la continúo, de hablar a nuestras plantas. Se supone, todavía no está científicamente comprobado al 100%, que las plantas no solo sienten, sino perciben quiénes son las personas que les brindan cariño y demás. Espero que la curiosidad te haya resultado de utilidad y ahora sí, me despido. Nos estaremos encontrando el próximo jueves en una edición especial. Es la edición que hacemos con Fernando. Vamos a hablar de una plaga también conocida como las psilas. Así que hasta el próximo jueves en una nueva edición del podcast de jardinería y paisajismo. Muchas gracias.